Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. Hoy hablaremos de los cuerpos SD de Gem of Doll y de sus hibridaciones. A mediados del verano del año pasado, del 2020, me puse en contacto con Iyori Dolls para pedir una Gaia full set. El cuerpo que tengo en la mesa, que es de Gem of Doll, es de la Gaia, se lo pedí a ella y me ha llegado. Y bueno, también meses más tarde pedí esta cabeza de Chaulai. Las Chaulai son unas cabezas de Majima-kun, de las cuales también Iyori Dolls es la dealer. Y bueno, esta era una cabeza en tan skin, estaba maquillada por Aphelion Doll, traía los ojos y traía esas pequeñas modificaciones de pendientes y tal. La vi y me sedujo mucho, entonces la compré. La compré a expensas de saber que casar una cabeza tan skin es bastante difícil y también sabiendo que dije, bueno, cuando llegue la Gaia voy a probar cómo le queda. Y bueno, este es el resultado. También comentar que esta Gaia tiene pies de tacón perpetuos, o sea, no tiene un recambio a pie plano, porque al ser el del full set tiene esa pieza especial con garras y las manos también. Pero como los otros cuerpos de Gem of Doll guardan la misma proporción y está la opción de pie plano y pie de tacón, lo he probado a ver cómo casaba y el resultado no me desagrada. Primero os voy a hacer una pequeña review de los cuerpos de Gem of Doll, os voy a enseñar cómo posan y luego hablaré un poquito sobre la cabeza y para concluir os comentaré cómo han sido los trámites con Iyori Dolls. Espero que, bueno, también os comentaré ciertas cosas más sobre otras cosas que tengo pedidas y próximas reviews que van a ver. Así que voy a empezar ahora con el cuerpo y explicaros por qué he decidido que sea este el cuerpo definitivo, bueno, esta marca. La marca definitiva para hacer la cabeza de Chaulai y tenerla encuerpada. Y bueno, le voy a quitar la ropa interior, así que va a haber desnudo de muñeca. Lo aviso por si alguien quiere retirarse del vídeo. Pues os voy a comenzar explicando la muñeca desde los pies hasta la cabeza. Obviando el hecho de que tiene estos pies de garra, no voy a entrar en detalles sobre ellos, porque son del full set de la Gaia y en el vídeo que explique el full set de la Gaia ya lo comentaré esto. No detallaré el cuerpo, pero detallaré pies y manos. Vamos a seguir con lo que es las piernas y la posabilidad de estas. Las piernas están divididas en tres partes haciendo que tenga doble articulación. Esta doble articulación permite una buena posabilidad de piernas, permite que se coloque bastante bien, da bastante versatilidad de movimiento y la verdad es que me gusta mucho cómo posan estas piernas, incluso cuando están rectas las veo bonitas tanto por delante como por detrás. No veo que haga una forma fea aquí detrás, la verdad es que la veo bastante curvilínea y que sigue bastante la forma natural. Y también, es que está muy tensa. Y también decir que la rodilla está bastante, me gusta bastante la escultura porque la veo bien y al blushearla se puede marcar como las dos hendiduras que tiene una rodilla humana para marcar el hueso de aquí, y aquí hay como una pequeña elevación. O sea, anatómicamente es bastante correcta dentro de lo que cabe. Sobre el gemelo y el muslo no puedo decidir mucho porque básicamente es un gemelo y tal, se ve bien. Si veis que voy soplando, es que la muñeca es completamente nueva y aún tiene pequeños restos de resina por dentro. Y bueno, también comentar que tiene esta articulación de aquí, permite que la pierna se coloque de esa manera. Ahora lo enseñaré más directamente. La pieza es así. Tiene aquí la rajita y tiene como un tope para que se apoye la pierna. Luego todo esto lo detallaré en fotografías. Y bueno, para concluir de la pierna, también decir que tiene aquí la bola hace forma,
tiene corte para hacer el apoyo y además es giratoria esta parte, lo cual aumenta aún más la posabilidad, dándote un rango de movimientos bastante amplios. Luego añadiré unas cuantas fotos sobre poses extras que puedo hacer que no estoy haciendo aquí delante de cámara. También añadir que no se me olvide, por ejemplo, no sé si será solo cosa de este, que vienen aquí con los discos entre las articulaciones, que eso ayuda a que se quede fijada la pose del pie de tacón. Y sería genial si esto también lo incluyeran en el próximo cuerpo que compre. Y bueno, aquí en las muñecas no lo incluye, pero decir que la muñeca tiene mucha movilidad porque han hecho que esta parte de aquí sea más alargada. Si es más alargada y con el corte bastante amplio como es este, le da mucho movimiento y se queda bien fijado. La verdad es que me gusta la movilidad que tiene esta mano. Y bueno, los brazos tienen el mismo sistema articular que las piernas, cosa que me gusta porque si tiene la misma articulación pero un pequeñito, lo veo como más lineal y lo veo como más homogéneo. Os enseño cómo posa el brazo, pero básicamente es como ver posar la pierna. No sé si hará bien las poses intermedias. Sí, hace más o menos algunas poses intermedias, las asume bastante bien. También comentar que si esta muñeca no está bien tensada, no va a ser una muñeca que pose bien, exactamente por lo que os he comentado, que son el tipo de articulación que tiene. Y vamos a pasar a lo que es el torso. La parte de atrás tiene aquí como una pestañita que hace que se quede fijada, que la echa hacia adelante. Y por la parte de delante tiene exactamente la misma pieza, o sea, el mismo corte, lo cual hace que se mantenga bien fijada. Así que puedes posarla de esta manera y seguir aguantando bien la pose. No la voy a mantener en equilibrio, sí lo voy a hacer. Porque pensaba que al tener los pies de tacón no se quedaría bien, pero sí que se queda. Observo que es una muñeca con bastante equilibrio, lo cual me ha sorprendido, así muy de pronto. Y bueno, hasta aquí es lo que puedo comentar básicamente de lo que es el cuerpo. Luego también comentar que tiene me gusta mucho lo que es la forma de los pechos, son pequeños, están bien centrados, tienen una forma bastante bonita, no voy a decir que natural, pero me gusta, y la curvatura de la espalda también la veo bastante bien integrada dentro del cuerpo, y lo que son las nalgas también las veo muy bonitas. Lleva blusheado, obviamente porque quería que tuviera el tatuaje de la Gaia, pero el cuerpo que pida no va a llevar estas cosas. Y ahora os voy a comentar el por qué he decidido escoger este cuerpo, pese a que no casa 100% con la cabeza y pese a que con la cabeza se ve un poco pequeño. Os comento, yo quiero hacer un personaje femenino y ese personaje femenino va a ser el pecado de la avaricia. Es lo que he decidido que sea este personaje por todas las líneas doradas que lleva en la cara. Va a tener una serie de historia que explicará por qué tiene esas líneas doradas en la cara. Entonces, este cuerpo me gusta, porque como lo que yo le voy a tener que hacer es un blusheado de cuerpo entero y van a tener que modificarlo para hacerle líneas en todo el cuerpo, porque voy a pedir que alguien le haga surcos y rellene los surcos de pintura dorada y luego los selle, pues prefiero que sea este cuerpo. Prefiero que sea este cuerpo porque si ya voy a tener que blushear cualquier otro cuerpo, pues prefiero que sea este porque a este le encaja bien la cabeza y porque el tono, a fin de cuentas, no miremos con la cara porque la cara va maquillada. El tono es bastante similar. El blusheado, si en vez de ser en rosados, es en tonos marrones,
asumirá bastante rápido el tono y además le quedará bien el dorado que le quiero poner. Y bueno, ahora os voy a comentar sobre esta cabeza de Chang'e. Esta es la tapa de la cabeza y lo que más me sorprende es el certificado de la cabeza va dentro. No sé si se estará viendo esto bien en la cámara, pero luego le haré una foto para que se vea, una foto con macro. Pone dentro la marca Magic Handmade, que es de Maggie McCoon. Os pondré sus redes sociales para que veáis sus otras cosas. Y este cosito de aquí, este es el certificado, ¿vale? El maquillaje está hecho por Aphelion y Aphelion me puso esto, a ver si lo puedo abrir. Es esta tarjetita con una foto de la cabeza maquillada, con la fecha que estuvo maquillada, el molde y su firma. Y la verdad es que, no sé, me parece como muy bonito, es muy cookie, porque venía también en este sobrecito y la cabeza venía como súper bien envuelta aquí, con esto aquí pegadito, y se veía con toda su protección y la cabeza aquí mirando hacia la esquina y era como todo muy, muy guau. También van incluidos los ojos, me parece, si no me equivoco, los ojos también son de Aphelion. Y bueno, considero que esta muñeca es una pasada. También algo que me ha sorprendido es que es la cabeza con los mejores imanes que he visto en toda mi vida. Lleva 3 imanes, luego la tapa la metes y es que cuesta de sacarla. Tienes que tirar fuerte. O sea, va bien cogida. Tiene 3 puntos de imán, o sea, eso es bueno siempre. Y bueno, comentaros un poquito sobre el maquillaje. El maquillaje presumen ser unas líneas doradas que cruzan la cara y tiene varias joyas. Por lo tanto, yo he decidido que sea el pecado de la avaricia y con este personaje, pues la idea es que su historia es que él mismo, bueno, ella misma, se rajó la cara para meterse oro porque era tan avariciosa que no quería que nadie le robara su oro. Y bueno, tendrá todo el cuerpo lleno de estas cicatrices con oro. No sé, al ver la cabeza yo pensé en un principio, ay, quiero hacer un ángel invocado, y luego fue en plan, no, quiero hacer un demonio, un pecado capital. Y bueno, esto me empujó a empezar a hacer todos los pecados capitales, que es mi próximo plan. Y bueno, ahora os voy a comentar un poquito sobre lo que le voy a hacer de custom. Para empezar llevará esta peluca negra, que se la voy a poner para que veáis cómo le queda. Llevará esta peluca negra, pero no la llevará así. Le haré un recogido que le descubra toda la zona de las orejas para que se vea todo lo que es la joyería que llevan las orejas. Este pelo irá recogido aquí detrás con, aparte de cosido, irá con alguna pequeña joya y luego haré algunos mechones hacia adelante. Se los pondré tal que así. Y aquí le pondré pues como perlitas, piezas doradas y buscaré una corona bonita, dorada y a ser posible que tenga pues como unas alas negras. Pretendo que se vea ostentosa y opulenta. Y por eso también quiero comentaros el tipo de traje que va a llevar. No sé si lo he dicho al principio del vídeo, pero pretendo que lleve algo de Eternal Dolls como lo que lleva mi muñeca Gomori. Gomori lleva un corset y lleva una faldita. Os meto una foto por aquí. Y quiero que lleve eso porque como quiero que se le vean el blusheado que le quiero hacer por toda la pierna y lo de las líneas que quiero hacerle, pues entonces ese tipo de vestido sería perfecto. Cuando veáis la foto ya lo pensaréis que es que le queda bien. Y bueno, poquita cosita más puedo hablar sobre el custom. Tengo varios proyectos con Cristian sobre esta pieza. Esta pieza la quiero pintar de dorado, le quiero poner brillantes y tal. Y quiero hacer para aquí una hombrera que vaya con una larga capa dorada que la arrastre. Quiero buscar una tela que sea bonita, que esté bien bordada, una tela de calidad,
para hacer eso, una hombrera con capa similar a la que lleva mi Ashford de Ringgold, que ha sido en lo que me ha dado la idea. Y bueno, también le pediré ayuda a Albert para hacerlo del pelo, ya que suele tener habilidad para las cosas meticulosas. Y bueno, y a ver, ¿qué más os quería contar? Ah, sí, os quería contar también los trámites con Iori Dolls. Los trámites con Iori Dolls han sido todos geniales. En todo momento yo he estado informada, todo lo que le he preguntado me lo ha respuesto. No ha tenido problema para darme ninguna información. Cuando yo he tenido alguna duda o cualquier cosa me la ha respuesto. Ha sido bastante diligente para responderme, no se ha tardado más de 2 días en darme una respuesta. Y bueno, yo estoy muy contenta con la gestión, es más, no es la primera compra que le he hecho, también adquirí con ella la guadaña Verónica de Ringgold, también, bueno, he adquirido la Gaia Full Set y la Angel Studio, de la marca que también es dealer. Le he comprado un cuerpo de sirena, que os meteré algunas fotitos por aquí. Y decir que todo bien con ella. Y que bueno, y que en breve os podré hacer la review de Gaia, porque es que llega por un lado la muñeca con la corona y por otro lado llega el halo. Entonces me gustaría poder hacer la review completa de esta muñeca. Así que la dejaremos el tema de lo que es el full set de Gaia para otro vídeo, en el que me dedicaré solo a hablar del maquillaje de la cara, las piezas especiales de las manos y bueno, hablaré un poco del tema peluca, casco, la ropa y poquito más. Con esto terminamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia o alguna idea que me pudierais dar para esta chica, soy todo oídos. Sobre todo si son ideas de coronas y tal, porque es una cosa en la que ando un poco pez. Yo las coronas que tengo las he adquirido todas de segunda mano y por lo tanto no sé sitios donde pueda comprar coronas bonitas y de buena calidad. Así que esos son consejos que me gustaría. Y bueno, con esto me despido. Si queréis comentar, dar like, compartir, suscribiros, estáis abiertos a ello. Y bueno, pues muchas gracias a todos y hasta el fin de semana que viene.